Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con la última parte de Reimaginando el Futuro. Ayer fue una jornada súper extensa y la gente estuvo súper pendiente. Aquí estoy con Leandro Lipta, que es el primer ponente, porque ya de una vez arrancamos en materia. Hoy no vamos a hacer mucha introducción. Vamos a esperar pues a que la gente empiece a conectarse, sí, un poquito, y podemos conversar un minutico mientras tanto, Lean. Y bueno, recordarle a las personas que ya están por acá la dinámica. Recuerden que cada ponencia pues tiene 1 hora aproximadamente. Las preguntas las pueden dejar. Si hay tiempo con cada ponente, vamos a ir respondiendo alguna que otra pregunta, pero las preguntas grandes y con mayor atención las vamos a hacer al final en el VIP. Entonces recuerden que pueden adquirir el pase VIP todavía. Pregúntenos por las redes, que estamos ahí para atenderles. Y nos vemos, ese VIP es por Zoom, ya no es por acá, no es tan impersonal, es más de vernos, de escucharnos y de compartir directamente con las personas que han estado apoyando todo este evento y por supuesto con los ponentes que han sido las estrellas de todo esto. Entonces, eso va a ser hoy a las 2 de la tarde, hora de Colombia, pues la hora que corresponda en cada país más o menos, ¿no? Entonces, Lean, nos vas a hablar de la metafísica oculta de la astrología. Yo estoy con unas ganas de ponerme a anotar y a tomar notas de tu ponencia, me encanta. Y Sí. bueno, no sé, cuéntanos si quieres saludar un poquito a la gente y si no arrancamos, ya se están Sí, conectando. hola, ya veo que están ahí dejando comentarios. Venía pensando también que esto es más o menos como Acuario 2.0, porque yo decía, bueno, por Zoom se ven las caras, por Instagram me veo, pero acá es la primera vez que me traes un nuevo desafío, claro, que es el desafío de hablar. Sin Prácticamente ni me miro yo, es como a la nada, pero me gusta. A mi Sí, ascendente Aries le gusta el se desafío. concentra uno más, es increíble. Así que bueno, ahí veo que hay mucha gente de Argentina también, gente que está en Córdoba, en Tucumán, qué lindo poder estar con todos. Sí, había gente de muchos países ayer también, hoy se van a ir conectando, supongo, porque ya les están llegando los recordatorios a todos lados. Y de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica, había gente de Francia ayer, había gente de varios lugares de Europa Wow. también, de Italia. Entonces, estamos internacionales. Qué lindo y también pensaba como qué acuariano, con todo lo que está sucediendo justo en estos días, ¿no? Con Sí, todo esto de Acuario, qué acuariano esto de tener que pensar de forma globalizada, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, cómo tener que empezar a pensar que en Colombia es a las 9, pero en Argentina es a las 11, y cómo entonces, algo de lo que voy a hablar ahora también, un ratito, cómo nuestro punto de vista tiene que globalizarse, ¿no? Cómo nuestro punto de vista tiene que... sí, a mí me ha tocado más o menos aprenderme las horas de los diferentes países, porque eso, la gente está en todas partes, entonces siempre te preguntan y ya más o menos de tanto repetirlo y buscarlo me he acordado, estamos a 2 horas de Argentina, 1 hora menos en México, 6 horas de Europa y así andamos. Y cómo eso contribuye a que nuestra conciencia se globalice, ¿no? Que Sí, nuestro punto de vista particular se extienda. sí, y se genera una empatía en ese sentido también, ¿no? Con los demás. Total. Bueno, Lean, yo creo que ya estamos. Vamos a arrancar. Yo voy a ir Perfecto. por aquí en el backstage compartiendo por todos lados la ponencia y así se van recordando más los del evento. Bien, yo tengo Ya la veo, pantalla acá lista, no sé, Caro, cuando vos me sí, digas. ya veo tu pantalla, voy a agregarla y me salgo. Ya quedas tú con la gente. Bye. Bueno, muy bien. A partir de ahora yo ya confío que están viendo mi pantalla. Y bueno, primero que nada, me voy a poner un poco en modo orador, que no vea a la gente. Ya saben, estoy muy acostumbrado a mirar las caritas de las personas, pero esto va a ser más bien, me voy a setear como cuando estoy grabando un podcast o cuando estoy grabando unos audios para la gente de mi membresía. Bueno, me voy a setear en ese formato. Eh, Calculo que creo que me están viendo a mí también, a la vez que están viendo mi pantalla. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? El título es La metafísica oculta en la astrología, y les voy a contar un poquito por qué elegí esta charla y cómo es que saber esto me ayudó a mí también.
de algún modo este es un evento, ¿no? Reimaginando el futuro, es un evento que habla de todo lo que se viene, habla de todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder en el 2021, de todo los grandes cambios que están aconteciendo, y en particular los grandes cambios que están aconteciendo en relación con la astrología. Las personas que me conocen, que me siguen, saben que yo hablo de que para mí la astrología es el lenguaje de la era de Acuario. ¿Por qué es el lenguaje de la era de Acuario? Bueno, eso sería temática de otra charla. Para resumirlo, la astrología tiene ciertas particularidades interesantes como lenguaje que no son las mismas que tienen los lenguajes naturales, por ejemplo, como el español, el inglés, el italiano, el francés, lo que sea. La astrología tiene como lenguaje ciertas particularidades para desarrollar, a mi modo de ver, facultades latentes en el ser humano, facultades mentales latentes en el ser humano, que tienen mucho más que ver con lo que nos hace verdaderamente humanos y no tanto con lo que es nuestra herencia biológica y evolutiva, que es del mamífero, o del reptil primero, del mamífero después. Y me parece que es bastante obvio cuando miramos y vemos qué es lo que está sucediendo con la astrología en las redes sociales. Se nos está haciendo bastante obvio que la astrología está pasando de ser un lenguaje oculto o esotérico a ser un lenguaje más, un lenguaje accesible para todos nosotros, para todas nosotras. Entonces, me quise salir un poquito de las ponencias del estilo charlemos del 2021 para aportar mi granito de arena en ir a las bases, a los cimientos de la astrología. ¿Por qué? Porque y esto me parece que es una de las cosas que estuvimos viviendo muchísimo en este periodo, en pandemia, en la pandemia también, ¿no? Un llamado muy fuerte a revisar lo interno, a revisar el hogar, a revisar la familia, a revisar cómo estoy con los míos más íntimos, a revisar cómo estoy con mi intimidad, a revisar cómo estoy en las raíces. Y a mí me parece, lejos de ser pesimista, que si algo a nivel planetario y colectivo nos está llevando a revisar las raíces, es porque lo que se viene es un crecimiento hacia arriba muchísimo más fuerte, muchísimo más grosso, muchísimo más impactante. El crecimiento es, crezco hacia abajo para poder crecer hacia arriba. Entonces, como yo creo que se vienen cosas muy power con la astrología también, quise hacer una charla en la cual pudiéramos tocar la raíz de la astrología, los cimientos de la astrología, confiando en que si laburamos, si trabajamos adecuadamente sobre los cimientos, entonces todo lo que puede surgir después hacia adelante con este lenguaje tan mágico, tan sagrado, va a estar asentado sobre bases firmes, digamos. Entonces, a ver, vamos a estar viendo cosas muy troncales de la astrología y venía pensando cuando armaba esta charla y decía, wow, acá para mí puede pasar una de dos cosas. O la gente me ama con esta charla o la gente me odia con esta charla. O la gente entiende todo con esta charla o la gente se queda pobre, más confundida de lo que estaba antes. Esperemos que sea justamente comprender, que sea abrir y que ojalá se entienda todo. ¿Por qué? Porque vamos a estar tocando principios de la astrología que en general no están en los libros de astrología, que en general no los enseñamos en ningún curso de astrología, que en general nadie nos los enseñó. Y surgió esta indagación, esta investigación, que es una investigación que hice yo, surgió, yo vengo, antes de ser astrólogo, mi vida pasada, como digo yo, suelo decir que ahora está muy de moda reencarnar varias veces en la misma vida. Y en mi vida pasada, yo era programador de computadoras. Mi vida pasada que fue cuando tenía hasta los 20 años, más o menos, ¿no? Era programador de computadoras y, bueno, mi formación fue muy de las ciencias exactas, ¿no? Donde
estamos muy acostumbrados a ir a la raíz de las cosas y a preguntarnos también por cuáles son los principios fundamentales sobre los que estoy construyendo todo lo demás, que a veces en matemáticas, en las ciencias exactas, se les dice axiomas. ¿Cuáles son los axiomas? Un axioma sería una verdad universal que doy por válida para poder construir encima de eso todo lo demás. Entonces yo me empecé a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué es una carta natal? Pero me lo empecé a preguntar en serio. Yo no sé, les hago una primera invitación a todos ustedes a que se empiecen a preguntar seriamente si saben qué es una carta natal. Después me empecé a preguntar, ok, más o menos creo que tengo una idea intuitiva de qué es una carta natal, pero ¿y por qué puedo leerla? ¿Qué es lo que estoy asumiendo? ¿Qué es lo que estamos asumiendo como válido cuando leemos una carta natal? ¿Qué implícitos estoy asumiendo, quizás sin saberlo, a la hora de hacer astrología? Esto es un poco lo primero. Tómense unos instantes para ver si alguna vez se plantearon acerca de esto. Y déjenme decirles que si no saben prácticamente nada de astrología, si es la primera vez, están empezando recién ahora a adentrarse en la astrología, a meterse en qué es una carta natal, esta charla igual les va a servir un montón. Van a ver, incluso si hace tiempo que estudian astrología, que estas cosas no están tan claras, porque de hecho, ¿qué es una carta natal? ¿Por qué podemos leer una carta natal? ¿Y qué implícitos asumimos a la hora de hacer astrología? Están todos relacionados. En general, cuando hablamos de una carta natal, escuchamos cosas de este estilo, ¿no? Es el mapa de vida, que no tiene nada de malo, pero lo voy a hacer un poquito gracioso ahora. Es el mapa de vida de una persona, es la energía de una persona, los aprendizajes, lo que vine a aprender, lo que me cuesta, es la personalidad de la persona. ¿Qué es? ¿Qué es una carta natal? Esa es un poco la pregunta y eso es un poco lo que vamos a ir develando. Yo voy a ir viéndola ahora, me van a disculpar que voy viendo acá en mi celular cada tanto la hora porque no la tengo en mi pantalla y soy capaz de perder la noción del tiempo completamente. Bueno, una de las primeras preguntas que ya es bastante obvio para las personas que estudian astrología, pero quizás para las personas que recién están empezando astrología no lo es que una carta natal es solo de personas, solo hacemos la carta natal de personas en astrología. La verdad es que no. Como dice la palabra, la carta natal es la carta de un natalicio, es la carta de un nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Y esto es lo primero que les voy a decir, que es que la carta natal es la carta del natalicio de una forma. Esperen un poquito, ahora lo vamos a hablar bien. ¿Qué es una forma? Una persona es una forma, una nación es una forma. Yo puedo decir la carta natal de Argentina, el momento del natalicio de Argentina. ¿Cuándo fue el natalicio de Argentina? Y puede ser en la Declaración de Independencia de 1816. Bueno, ok. La carta del natalicio de una relación, el momento en el que dos personas se casan, por ejemplo, o se ponen de novias. Ay, bueno, se dan ese... ¿Querés ser mi novio? Sí, bueno, dale, vamos. Bueno, la carta del natalicio de esa relación. Pero atención con esto, porque incluso tenemos el natalicio de formas más sutiles, mucho más sutiles, y esto casi seguro que no se lo esperaban, como por ejemplo el natalicio de un pensamiento. Estoy seguro que no están acostumbrados a pensar, valga la redundancia, de que un pensamiento es una forma.
uno de los principios de las formas, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más también, es que una forma siempre no puede contener la totalidad de la energía, excluye de algún modo parte de la energía. Cuando miramos lo que sucede a nivel interno en nuestros pensamientos, también nos vamos a dar cuenta de que efectivamente un pensamiento es una forma determinada, porque yo estoy pensando en algo determinado, no estoy pensando en todo al mismo tiempo. Cada pensamiento tiene una forma en particular. Y ustedes dirán, pero ¿a quién se le va a ocurrir hacer la carta natal de un pensamiento? Y sin embargo, créanme que hay toda una rama de la astrología que se llama astrología horaria, que prácticamente, no voy a entrar mucho en detalle, pero prácticamente lo que hace la carta natal del natalicio de un pensamiento. Por ejemplo, del momento en el que se me ocurre, ¿dónde habré dejado las llaves del auto? Que no las encuentro. Hago la carta natal de ese momento. Adivinen para qué, para buscar dónde dejé las cartas, las llaves del auto. ¡Wow! O cuando se me ocurre, debería viajar a Brasil el año que viene, hago la carta natal de ese momento para ver si puedo entender si debería o no viajar a Brasil el año que viene. Para algunos, ya lo sé, esto parece completamente what the fuck, completamente loco. Para otros quizás no tanto, pero aunque no lo crean, hay toda una rama de la astrología, que es la astrología horaria, que se dedica a eso, a estudiar la carta natal del natalicio justamente de esos momentos, del momento en el que tengo esos pensamientos, del momento en el que me surgen esas preguntas. Entonces, la carta natal es la carta del natalicio de una forma, what the fuck, como dice Sergi Torres, no veo a nadie saltar de la silla. Bueno, yo claramente no los veo, así que quizás alguien está saltando de la silla y yo no lo sé. Pero quizás todavía no caemos del todo en la implicancia, en la contundencia de que una carta natal sea la carta del natalicio de una forma, probablemente porque todavía no entendemos bien qué es una forma. Y ahora vamos a ir ahí. Para entender qué es una forma, nos va a ayudar un poquitito la física cuántica. Estamos entrando en el área de Acuario y aparecen nuevas disciplinas, nuevas investigaciones acerca de los estratos más sutiles de la forma, de la energía y de la forma, como por ejemplo todos los estudios de la física cuántica. Lo primero que tenemos que pensar, de algún modo, es que la vida es una continuidad. ¿Cómo lo vemos esto? Por ejemplo, el sistema solar. ¿El sistema solar se detiene en algún momento? No, no se detiene nunca. Los astros están continuamente girando. Nosotros estamos continuamente girando alrededor del Sol. La Luna está continuamente girando alrededor nuestro. Todo el sistema solar está girando alrededor del Sol. Nunca se detiene. La vida es un continuo. Sin embargo, esa continuidad queda fijada en formas. Cuando algo nace, esa continuidad, un momento de esa continuidad queda fijo. Las formas fijan instante. Fíjense, hagan un parate hasta acá, van 10 minutos de charla y piensen un poco si en algún momento, en alguna charla o en algún libro de astrología habían leído esto. Yo no lo había leído nunca en ningún momento antes. Ahora van a ver por qué esto está en el corazón de la astrología. Porque esto es todo lo que estamos asumiendo implícitamente cuando hacemos una carta natal. Y ni lo sabíamos, ni teníamos idea. Era como, bueno, sí, vamos a leer la energía de una persona. Dándole play. Y está muy bien. Obviamente más adelante lo hacemos de ese modo. Pero volver a las raíces tiene muchas implicancias. Esto es la metafísica que está detrás, que está oculta en lo que sería la lógica de las cartas natales.
Yo les dije que las formas fijan instantes, pero ¿cómo voy a saber acerca de un instante si no hay una forma que lo fije? Hay algunas partes de esta charla que probablemente tengan que volver a escucharlas después, tipo en estado de meditación en su casa, para que sigan cayendo las fichas, porque yo tengo 1 hora, voy a ir más o menos rápido, pero muchas de estas cosas no son tan obvias para nosotros. Las formas fijan instantes, pero ¿cómo voy a saber que un instante existe si no hay una forma que lo fije? Entonces, en realidad, lo que llegamos a descubrir es que una forma es un instante. No veo a nadie saltar de la silla, como diría Sergi. Una forma es un instante. Esto es muy, muy importante. Esto me hace acordar un poco a lo que en física cuántica se conoce o se llama como la paradoja del observador, ¿no? Que es como lo que sucede con los electrones, este experimento de la física cuántica que quizás lo escucharon nombrar. ¿Qué es lo que sucede con los electrones, que son partículas subatómicas? Sí, son partículas, no sé si subatómicas o atómicas, bueno, no importa la terminología, pero son partículas muy pequeñitas. Obviamente las partículas constitutivas del átomo, una de ellas. Es lo que sucede con los electrones. En física cuántica se sabe que se hizo este experimento de que mientras que yo no observo a un conjunto de electrones o a un electrón, ese electrón está en todos los estados posibles que puede estar. Solo cuando lo voy a observar, solo en el momento que yo lo voy a observar, ese electrón se define. Esto es lo mismo que les decía acá arriba. La vida es una continuidad. Eso quiere decir, más o menos, que la vida en todo momento existe en todas las formas posibles. Solo en cierto momento del natalicio de algo, esa continuidad, esa totalidad, continuidad y totalidad lo voy a poner como lo mismo. Esa totalidad se define, se fija. Un instante es una definición de una totalidad. La totalidad, esotéricamente, la vemos, la pensamos como, simbólicamente la pensamos como el círculo. El círculo de la carta natal sería la totalidad. Mientras que la forma, nosotros podríamos decir que una forma es un instante y que un instante para nosotros es un momento del tiempo. Por ejemplo, este instante. Hoy es, no sé, domingo 20 de diciembre, son las 11 y tanto, acá en Argentina. Podríamos pensar, corremos el riesgo de pensar que un instante es solamente definido, un instante solamente se define por la variable tiempo. Y esto no es así, y Einstein ya nos ayudó a entender esto. De hecho, piensen un instante, ¿cuáles son las dos variables que necesitamos para levantar una carta natal? No necesitamos solamente la variable tiempo, sino que necesitamos también la variable espacio. No solamente nos interesa saber en qué momento nacimos, en qué instante nacimos, porque piensen una cosa, dos personas que nacen en lugares opuestos del globo terráqueo en el mismo instante de tiempo. Una persona nace, no sé, en China, otra persona nace en Estados Unidos. Muy opuesto. Entonces, cuando yo miro el instante del sistema solar, la configuración del sistema solar, en ese momento, es la misma para los dos. Sin embargo, desde ese instante de tiempo, luce muy distinto desde China, como de lo que puede llegar a lucir desde Estados Unidos. Y esto es una de las cosas que nos va a llevar a este principio del punto de vista que vamos a ver un poquito más adelante. Quiere decir que el mismo instante de tiempo
puede lucir muy, muy diferente desde diferentes lugares del espacio. La astrología nos estaría diciendo que para definir un instante yo necesito estas dos variables, tiempo y espacio, y esto es un poco, a mi modo de ver, lo que representa la simbología de la cruz. Algunos le dicen cruz de la materia, otros le dicen la cruz de la encarnación, cruz de encarnación. Es lo mismo. Es la simbología que nos trae a este plano. Los budistas dicen que es la cruz de la forma. Esto quiere decir, de algún modo, y si lo vemos en una carta natal, la circunferencia está atravesada por una cruz fundamental, que es la cruz del ascendente y del medio cielo, que es fundamentalmente nuestra cruz de encarnación. Esto quiere decir, y atenti con esto, que toda forma no posee, no es que no posee, toda forma es un punto de vista. Eso quiere decir que la carta natal es el natalicio de un punto de vista de la realidad. Esto no es tan obvio cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en el natalicio de, no sé, me compré un auto y le hice la carta natal. Bueno, no es tan obvio ¿no? que el auto tenga punto de vista, pero vamos a pensarlo en lo más cotidiano, seres humanos, con conciencia o con despliegue de la conciencia, digamos, como forma de vida. Y ahí es un poco más, ahí lo entendemos un poco más. Toda forma es un ángulo de visión. ¿Se acuerdan esa totalidad, ese continuo de la vida? Bueno, toda forma es un ángulo de visión de la totalidad. Entonces la carta natal, de algún modo, es la carta del natalicio de una perspectiva. Es el nacer de una perspectiva de la totalidad. ¡Wow! Vamos un poquitito más allá. Una de las primeras cosas que nos damos cuenta cuando observamos el mundo de la forma, para los budistas este mundo en el que vivimos es el mundo de la forma. Una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que así como la forma emerge, la forma también se disuelve, también cesa. Así como un instante. Esto es muy loco, ¿no? Porque la totalidad queda fija por un instante, pero esa fijación, tarde o temprano, se libera. Esto quiere decir que toda forma tiene lo que yo llamo un ciclo de vida. Ahora se los voy a empezar a unir poco a poco, todo esto, un poquito más adelante. Si toda forma tiene un ciclo de vida, pero ¿qué es lo que pasa durante ese ciclo de vida? ¿A qué llamamos ciclo de vida? Deténganse un instante para reflexionar acerca de qué es aquello a lo que llamamos ciclo de vida. ¿Qué es aquello que permanece hasta que la forma se disuelve? Y de nuevo, estamos hablando acerca de axiomas, de principios que de algún modo, si nosotros podemos hacer una carta natal, todo esto tiene que ser verdadero. No universalmente verdadero. Estamos en una época de eje nodal, Géminis, Sagitario, en donde nos estamos dando cuenta de que no necesariamente nos importa la universalidad de esto, no nos importa que sea en última instancia verdadero, pero nos importa entender que estas son las cosas que tienen que, de algún modo, asumirse para que yo pueda hacer una carta natal en la forma que convencionalmente entendemos una carta natal. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que un ciclo de vida es el ciclo
de permanencia a través del cual algo se mantiene. ¿Qué es lo que se mantiene? La estructura esencial de algo. La estructura esencial de la forma, la estructura esencial de ese instante. Esto nos lo tomamos muy a la ligera, pero es what the fuck. Es what the fuck porque quiere decir que un instante de la vida se fija y durante cierto tiempo, si bien va a ir cambiando, su estructura esencial no cambia. La forma fija y fija temporalmente también la estructura esencial de la vida en ese momento, de algo universal. Durante un periodo de tiempo, y esto es tan importante, de esto hablamos. Esto nos ayuda en astrología a entender la función de Saturno, por ejemplo, nos ayuda a entender un montón de cuestiones más profundas en las que no voy a entrar en esta charla. Pero tenemos que entender que entonces tenemos que darnos cuenta que la forma tiene inercia, porque la forma tiene de algún modo la capacidad de, durante un periodo de tiempo, conservar unido, conservar ligada la estructura esencial de algo. Por eso en astrología esotérica se dice que cuando una persona nace, el nacimiento tiene que ver con la energía del signo de Cáncer y por ende con la energía de los signos de agua. Porque el agua, la naturaleza del elemento agua es mantener unidas a las cosas, mantener ligadas a las cosas. Para que una estructura esencial se mantenga a lo largo del tiempo, lo que estoy diciendo es que se mantiene ligada del mismo modo. Esto quiere decir que en este ser humano, así como en ese ser humano que me está viendo, hay algo, hay una energía invisible que está manteniendo unido a todo esto. Si esa energía desaparece, el principio organizador que liga a esta forma ya no está presente y esta estructura se desarma. Quiere decir que cada forma tiene una estructura esencial que es conservada, como dice acá, a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta estructura esencial, esa es la estructura esencial que vamos a estar viendo en una carta natal. Por eso, coloquialmente, cuando yo hablo de las cartas natales, la gente me escucha decir que una carta natal es una estructura energética. La carta natal es la estructura energética de algo, la estructura energética de una persona, la estructura energética de una nación, la estructura energética de una relación, la estructura energética de un pensamiento. Qué loco que si volvemos a hablar un poquito acerca de los pensamientos como forma, también estamos diciendo que todo pensamiento tiene un ciclo de vida. ¡Wow! Por eso a veces no nos damos cuenta que algunos pensamientos son más recurrentes que otros. ¿Por qué? Porque tienen un ciclo de vida mayor. Algunos pensamientos surgen y desaparecen muy rápido. Otros pensamientos son más persistentes. Ni hablar, no me estoy metiendo en esta charla, en la cuestión también de que una forma crea formas que se desprenden a partir de ella. Eso ya es un montón. Es decir, que cada forma tiene la capacidad de crear y de multiplicar adentro de sí. No me estoy metiendo en eso en esta charla, pero por ejemplo, un pensamiento tiene la capacidad de multiplicar pensamientos similares. Entonces, ¿qué pasa? Un pensamiento multiplica muchos hijitos. Por ejemplo, un pensamiento de miedo. Tengo miedo porque no sé si voy a poder pagar el alquiler a final de mes. Eso es un pensamiento que vaya a saber por qué, tampoco me voy a meter en eso. Es un pensamiento que surge en mi mente. Ay, creo que no voy a poder pagar el alquiler. Quizás ese pensamiento tenía un ciclo de vida muy corto, vamos a decir 10 segundos. Surge, en 10 segundos desaparece. Pero ¿qué pasa? Ese pensamiento surgió y empezó a crear, quiere multiplicarse, quiere hacer lo que es suyo por derecho propio, que es la capacidad de crear. El ser humano tiene la capacidad de crear, la conciencia tiene la capacidad de extenderse, de multiplicarse. Entonces ese pensamiento dice, no, yo quiero hijos, quiero procrear hijitos.
Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar, no, sí, porque la verdad es que no voy a poder pagar el alquiler, porque no llego a fin de mes, porque tengo tanto miedo de que el trabajo, de que me echen y que la pandemia. Es decir, estructuras de pensamiento que se empiezan a crear como hijitos de ese pensamiento. Entonces, cuando ese pensamiento muere, ¿qué pasó? Quedaron un montón de hijitos fruto de esa forma, que lo que van a hacer es como el linaje, ¿no? Pensemos en un árbol familiar. Bueno, lo mismo es el linaje de los pensamientos. Y así es el circuito de la vida, ¿no? De repente nos encontramos completamente aturdidos pensando porque no valemos nada y no vamos a poder pagar el alquiler porque nadie me quiere. Y es porque ese pensamiento tan inocente que hubiera tenido un ciclo de vida de 10 segundos se procreó y se procreó y se procreó y se procreó y nosotros dejamos que se procree. ¿Por qué? Simplemente por ignorancia, simplemente por no comprender estos principios que estamos viendo ahora. Volviendo un poco al plano de lo más mundano, para que no me odien, porque ya veo que algunas personas no están entendiendo nada y están odiando lo que está sucediendo en esta charla. No, es un poco chiste, pero vamos a volver al plano de las personas y cartas natales de personas porque es lo que tenemos más palpable, ¿no? También. Bueno. Quiero ver cómo estamos con la hora, estamos un poquito bien, un poquito me tengo que apurar, pero vamos bien. Entonces, quiere decir que esa estructura esencial es lo que se va a desplegar a lo largo del tiempo. ¿Por qué estructura esencial y no simplemente estructura? Porque si digo estructura, quizás nos confundimos. Un ejemplo. Un ser humano nace, un bebito chiquitito, lindo, todo tierno, y después supongamos que vive 80 años. Bueno, lo vemos el día de su muerte, a los 80 años. Diríamos que esa forma que estamos viendo a los 80 años es la misma forma que cuando nació. Claramente no. Diríamos, che, la forma no se parece en nada. Uno era un bebito así, el otro es un viejo, todo encorvado, no sé qué, bueno, lo que sea. Diríamos, la forma externa no se parece en nada, la estructura externa no se parece en nada, pero la estructura esencial es la misma. ¿Cómo lo podemos ver? Hay algunos indicios en la naturaleza que nos ayudan a recordar que la estructura esencial existe. Por ejemplo, la huella dactilar. La huella dactilar de ese bebito es la misma a los 0 años que a los 80. O el ADN. El ADN es algo que ya se ha producido, alguna mutación, ¿no? Justamente. Pero el ADN de esa persona es igual a los 0 años que a los 80. Esas cosas en la naturaleza son las que nos recuerdan que hay una estructura esencial que permanece. Y esa es la estructura esencial que actúa como principio organizador, o que da cuenta del principio organizador que mantiene unida a la forma. Lo mismo si miramos, por ejemplo, la configuración del iris de esa persona. Va a ser la misma. O las líneas principales de la mano van a ser las mismas. Entonces, la estructura esencial, tiene que quedar muy claro que lo que leemos en una carta natal es la estructura esencial y no la estructura aparente de las cosas. La estructura aparente va a cambiar. Y eso me lleva a esta diapositiva que habla acerca del despliegue. La estructura esencial va a ser siempre la misma, pero cuando una forma nace, entramos en el ámbito del tiempo. La totalidad de la vida, hasta que no es fijada por una forma, no entra en el ámbito del tiempo. Los electrones, mientras que no los observo, están en todos sus estados posibles. Solo cuando en un momento tomo la decisión de observarlos es que se determinan. Por eso, la física cuántica poco a poco nos va llevando hacia la relación que existe entre quien observa y lo observado, que es algo que la física tradicional no. La física tradicional arrancó en el plano más reduccionista de las cosas. Yo estoy observando eso y yo, como instrumento de medición de lo que observo, parezco estar separado. Pero poco a poco, a medida que avancen las eras y los milenios, nos vamos a dar cuenta de que la conciencia está siempre implicada en lo que se observa. Que no existe separada de. Entonces, así como está el criterio de la estructura, está el criterio del despliegue. Esa estructura se va a ir desplegando, me gusta la palabra despliegue, porque
me gusta pensar que inicialmente esta paradoja de que las cosas arrancan replegadas, ¿no? Arrancan plegaditas, compactas. Y el juego de la vida es que lo que estaba compacto se empiece a desplegar, como el capullo que tiene que abrirse, o como la semilla que justamente tiene que germinar y seguir extendiéndose, expandiéndose. Por eso el despliegue es también lo que leemos en la carta natal. La propia estructura tiene también la información acerca de su despliegue, y esto no es muy fácil de creer. Esto no es para nada fácil de creer. Entonces, recapitulemos, para ir sintetizando un poquitito. Vamos a ver los primeros 4 principios metafísicos que están en el corazón de lo que estamos haciendo cuando hacemos cartas natales y por ende astrología. Primero, la carta es la carta de un natalicio. Eso sería un momento semilla. Esto quiere decir que el principio número 1 yo le llamo principio de la semilla, que afirma, de algún modo, es el axioma que afirma que en la naturaleza ocurren instantes semilla, instantes donde la totalidad se fija, queda fijada. Eso es un momento semilla, eso también podemos pensarlo como un acto creativo. Entonces el principio de la semilla básicamente lo que afirma es que suceden actos creativos en la naturaleza que son la fijación en la forma. Toda fijación en una forma es un acto creativo. Ese es el momento semilla, ese es el principio de la semilla. El principio 2 se llama principio de punto de vista, y significa entender que una semilla no es otra cosa más que la conjunción de tiempo y espacio. Eso quiere decir, por ejemplo, que cada ser humano es un punto de vista de la realidad. Eso es otra de los corolarios que la astrología nos muestra. Nos dice, vos sos una forma, sos un punto de vista particular de la realidad. El principio 3 es el principio del ciclo de vida, toda semilla tiene un ciclo de vida, que va de la mano del principio 4, que es el principio de la estructura, que significa que esa semilla es una semilla en tanto que mantiene su estructura esencial. Es decir, esa forma sigue siendo esa y no otra forma, mientras que preserva toda su estructura esencial, que lo hace durante el ciclo de vida. Esto quiere decir, de algún modo, y esto es un poco lo polémico, que cuando una forma nace ya tiene implícita la duración de su ciclo de vida, porque eso es parte de la información de la estructura de su despliegue. Esto no quiere decir, la gente que me conoce sabe que yo no soy partidario, y no lo hago, y jamás lo he estudiado, de empezar a leer, por ejemplo, la fecha de la muerte de las personas o conjeturar cuándo una persona se va a morir en base a su carta natal, porque me parece que es completamente carente de utilidad. Y por qué sería motivo de otra charla, pero no voy a entrar ahí. Pero tenemos que pensar, de todos modos, que esto está en el corazón de lo que estamos estudiando. El hecho de que la estructura, forzosamente, el ciclo de vida, está contenido. Es decir, ¿cuándo es el momento en el cual esa forma ya no se mantiene unida y se desarma? Está implícito en la estructura de esa semilla. Y hasta acá estaría todo muy lindo, y la charla se hubiera terminado más o menos acá con ustedes con algunas reflexiones medio locas, si no nos faltara, por lo menos, un último principio, que la ficha nos cae cuando decimos, ok, yo agarré, hice la carta natal de un momento semilla, que es un punto de vista que tiene un ciclo de vida durante el cual preserva toda su estructura. Ok, pero yo estoy leyendo el sistema solar. De repente uno dice, ¿what? Es decir, ¿what? Uno dice, estoy leyendo el sistema solar. ¿Qué? O sea, realmente pero no estábamos hablando del natalicio de una persona, o no estábamos hablando del natalicio de una nación, pero yo estoy leyendo el sistema solar. O sea, ¿no tendría que estar leyendo a la persona? ¿Qué? Entonces ahí hacemos un stop. Y empezamos a pensar cómo puede ser que yo esté leyendo
un instante, ese mismo instante del sistema solar y que eso esté dando cuenta de la persona. ¿Mm? Yo quiero leer el natalicio, que quiero leer la estructura energética de la semilla que representa a una persona, pero estoy leyendo, atención con esto, pero estoy leyendo la semilla de un instante del sistema solar. ¿Mm? Esto solo es posible si todas las semillas, esto solamente es posible si existe una correlación entre todas las semillas, vamos a decirlo de este modo, pertenecientes a ese instante. Pero todas las semillas son la misma semilla. Es que en realidad lo que este último principio dice es que un instante de tiempo es la totalidad de la información de ese momento, sin importar desde qué lugar de la realidad yo lo mire. Es decir, que yo puedo leer la información de esa semilla en cualquier porción de la realidad que yo tome. Entonces yo puedo leer la estructura energética de esa persona que nace yéndome a mirarla en otro lugar de la realidad, como por ejemplo, en vez de mirar para abajo, miro para arriba y lo voy a ir a leer en la configuración del sistema solar de ese mismo instante. Pero no solamente de ese mismo instante, como entendido como tiempo, sino obviamente de ese mismo instante entendido como espacio más tiempo. Porque, por ejemplo, en astrología nos damos cuenta de que yo no solamente estoy leyendo la posición por signo, porque si una persona nace en China y una persona nace en Estados Unidos, en ese mismo momento del tiempo, la posición por signo de esos planetas es igual para todos. Entonces, como algunos ya sabrán, la astrología tiene dos sistemas fundamentales que coexisten, que son el de signos y el de casas, porque uno da cuenta de el momento temporal, digamos, del sistema solar, y otro da cuenta del momento espacial del sistema solar, que es el sistema de casas. Es decir, desde qué lugar del planeta yo estoy viendo ese momento temporal, luce muy distinto. Por eso es por lo cual yo no solamente hago la carta natal del sistema solar para ese instante, sino que la hago desde el lugar de tiempo, desde el espacio donde esa persona nace. Y ahí sí, esa carta del sistema solar visto desde ese lugar da cuenta del punto de vista de una persona que nace, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, en este momento. Esto es muy loco, es muy, muy loco, y esta es la última parte de la charla porque también, de algún modo, es la más compleja. Valdría quedarse mucho en este lugar, tampoco lo vamos a hacer, pero esto es como para que ustedes puedan abrir un poco la cabeza y ver que me gusta también contribuir a que expandamos la noción de que la astrología es mucho más amplia de lo que quizás en un principio pensábamos. No más amplia por complejidad de técnicas y cosas, sino más amplia porque en sus raíces hay principios que son completamente metafísicos. El principio de la holografía, como yo le llamo, también es este principio de los fractales, ¿no? De que yo puedo ir a tomar una pequeña porción de la realidad y si yo lo hago zoom in, si yo amplío esa porción, ahí vuelvo a encontrar toda la realidad. Eso quiere decir que yo puedo ir a leer esa semilla, ese momento semilla lo puedo ir a leer en cualquier lugar de ese instante, en cualquier porción de la realidad lo puedo ir a leer. El único tema es saber leer esa porción de la realidad. Por ejemplo, yo podría ir a leer esa misma estructura energética. Si yo supiera leer las huellas dactilares, yo podría ir a leer la misma estructura energética y la misma información que yo leo en la carta natal, la podría ir a leer en la huella dactilar, si yo supiera leerla. Si yo tuviera el know-how, digamos, de cómo hacerlo. De
de esa persona que nace. O si yo tuviera el know-how de cómo leer el iris de una persona, en el iris de una persona encontraría la misma estructura y la misma información que encuentro en la carta natal, porque es el mismo instante, porque estoy mirando el mismo instante. Ahora, también si pudiera leer las líneas de las manos, por ejemplo, si supiera leerlas, la estructura energética es la misma, porque es la estructura de esa misma forma, porque es la estructura de esa misma conjunción de espacio y tiempo. La cuestión es que el know-how que nos llega es el know-how de cómo leer el sistema solar, probablemente porque el sistema solar aparece como una visión un poco más macro, un poco más reducida, digamos, de eso. También esto es lo que a veces en astrología decimos, bueno, parecería que hemos hecho una reducción al hacer astrología, porque nos hemos quedado de todos los cometas y asteroides y planetoides y con las que hay en el sistema solar, nos hemos quedado con una reducción. Y es cierto, de algún modo hicimos una reducción a los 10 planetas fundamentales del sistema solar, por ejemplo, incluyendo la Luna. Eso no quiere decir que profundamente hablando, en realidad, hay una correlación entre todo lo existente. Eso es lo que nos dice profundamente la astrología. Por eso, cuando entendemos esto, empezamos a hacer una astrología distinta a la que hacíamos en la antigüedad, porque en la antigüedad estaba muy de moda pensar que el arriba influía en el abajo, era la forma en la que lingüísticamente lo planteábamos, ¿no? Pero cuando nos metemos en este principio de la holografía, deconstruimos por completo la noción de influencia. Cambiamos la noción de influencia por la noción de correlación. Eso quiere decir, obviamente, que si hay dos personas naciendo en el mismo instante de tiempo, esas dos personas tienen la misma estructura energética prácticamente. ¿Por qué prácticamente? Porque en realidad son formas muy similares, pero sus puntos de vista son distintos. Sus puntos de vista son distintos. Y eso es lo interesante de ver. Es decir, la cruz de encarnación tiene una variable que es igual, nacieron en el mismo tiempo, pero no nacieron en el mismo espacio, digámoslo de este modo. Y eso hace que esa forma en tanto perspectiva, recuerden esto, toda forma es una perspectiva. Toda forma es una perspectiva de la realidad, no es todas las perspectivas, toda forma es una perspectiva. Esta es la enseñanza profunda de la astrología. Cuando yo empiezo a entender que toda forma es una perspectiva, empiezo a mirar más allá de la perspectiva. La astrología me lleva al lugar en el cual yo me puedo dar cuenta de que yo mismo como ser humano soy una perspectiva. Y que por ende empiezo de algún modo a no estar tan ligado a la perspectiva que soy y empiezo a descubrir una dimensión más profunda de la conciencia que puede despegarse de la perspectiva que soy. La conciencia tiene la facultad tan increíble de ser capaz de observar a sí mismo, de observar la perspectiva que sí misma es. La astrología tiene el inmenso potencial de ayudarnos a que nos maravillemos con nuestro ángulo de visión de la realidad, pero que a la vez no lo tomemos como una verdad universal, porque si miramos un poco las guerras, si miramos un poco el sufrimiento humano, si miramos un poco la historia de la humanidad, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la base del sufrimiento es agarrar nuestro punto de vista y pretender universalizarlo. Entonces, cuando trabajamos con estos principios, el principio de la semilla, del punto de vista, del ciclo de vida, de estructura y el principio de holografía, cuando estudiamos astrología y profundizamos siempre con la base de estos 5 principios, empezamos de algún modo a despegarnos de la hegemonía de una conciencia pegada, completamente pegada a su punto de vista. Y eso es un poco, a mi modo de ver, de lo que habla la era de Acuario, justamente de que yo pueda ser consciente de mi propio punto de vista. Cuando yo soy consciente de mi propio punto de vista, no tomo mi punto de vista como universal. Y esa es la base de la colaboración y esa es la base, a mi modo de ver, de lo que yo llamaría la era de Acuario. Así que espero que esta charla no haya sido muy perturbadora para ustedes. Ahora mismo voy a ver
Si hay alguna preguntita que en estos 5 minutos valga responder. Ay, ya va. Hay sobre todo muchísimos comentarios y la gente de verdad, literalmente, yo también, con la cabeza explotando. Y yo siento que gran parte de todas esas reflexiones, de algún modo, las percibo como frutos de esas horas y horas de meditación que seguro habrás dedicado a estos temas. Hay mucha gente aquí, si hay comentarios, por ejemplo, aquí alguien preguntó que si aparte de la variable tiempo-espacio, también habría que tomar en cuenta la variable del estado de conciencia de ese potencial semilla. Claro. Me encantó ese comentario que justo lo estaba leyendo y me parece vital, ¿no? Porque de algún modo la variable conciencia no altera, si queremos verlo de este modo, no altera la estructura esencial hasta donde entendemos, pero sí altera de algún modo las expresiones, las creaciones, digamos, de esa estructura esencial. Entonces podríamos decir que el nivel de conciencia depende de cuán autoconsciente soy de esa estructura esencial que soy. Porque nosotros nacemos ignorando la estructura esencial que somos. La astrología es una de las tantas formas de descubrir esa estructura esencial que somos. Y ahí lo que emerge, lo que creamos a partir de esa estructura esencial, como yo decía esto de los hijitos, ¿no? El linaje que dejamos a partir de esa estructura esencial cambia radicalmente por el nivel de conciencia. Es que me parece interesante eso. ¿Aló? Sí. Uniendo con lo que acabas de decir, el comentario de Elena hace rato que causó revuelo, porque dice, me acabo de sentir como un pensamiento hijo de algún pensamiento mayor en el universo. Y más adelante ella misma dice que le acaba de subir la autoestima al tener ese pensamiento. Y antes de eso, escuchándote a ti, yo estaba pensando también, en este momento, todos los que estamos aquí presentes somos un montón de pensamientos hijos de este pensamiento que tú nos estás planteando. O sea, es como que ya hay que analizar esto con calma porque da muchas ideas. Hay que analizarlo con calma, sin duda hay que analizarlo con calma, sobre todo porque obviamente entramos en esta cuestión de que es algo en lo que yo no profundicé en la charla, pero de que cada semilla, cada instante está ligado a otros instantes. ¿Cómo podría ser sino que, por ejemplo, yo soy hijo de mi madre? Entonces mi madre es un instante, es una forma, yo soy hijo, soy un instante, pero esos dos instantes, esas dos formas, están ligadas de algún modo. Eso es algo en lo que excede a esta charla, pero es algo que se los dejo también como un pequeño pensamiento bomba. Total, y es que me venía a la mente igual, mi maestro de yoga, él solía decir que en la concepción, que es tan importante el momento de la concepción de un hijo, porque al haber una descarga eléctrica nerviosa, hay una descarga eléctrica cósmica, y era lo que pensaba yo en ese momento, en ese cruce de tiempo, espacio y conciencia, y se genera una semilla, un momento semilla, que grande todo. Totalmente. ¿Cuán enérgico puede ser ese momento que astrológicamente obviamente lo asociamos con Aries, ¿no? El momento del nacer de la semilla lo asociamos con Aries, el momento de la disolución de la forma lo asociamos con Piscis. Por eso yo estoy un poco en desacuerdo con la gente que habla de la muerte como la casa 8. En todo caso, esa no puede ser la disolución última de esa forma. En todo caso, la casa 8 es la alteración de esa forma, pero todavía dentro de una fase del ciclo de vida, no es la fase final, no es la fase de disolución, digamos. Totalmente. Son muchas cosas. Yo quiero estar ya en esta tarde cuando estemos en el evento VIP, que de verdad estemos dedicados a las preguntas y las respuestas, porque seguro que va a salir muchas cosas bien interesantes de esto. Aquí la gente está flipando con toda esta información. Dice la conexión metafísica de la astrología con el ser, nos invita a profundizar justamente en nuestras expresiones de esa semilla. Claro, ahí todo el mundo está procesando sus reflexiones con todo lo que acabamos de escuchar, Lea. Nos pusiste a pensar bastante. Gracias por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Caro, por esta inmensa oportunidad. Y bueno, nos estaremos viendo más tarde. Seguro.
en esta tarde en el Zoom, nos vemos y allí conversamos más sobre todo esto, Lean. Ahí vamos. Un beso grande. Gracias. Chao, chao.